hagamos una ley conjunta con el Congreso de la República sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea. No significa de ninguna manera estatizar la actividad privada. La masificación del gas para beneficio de todos los peruanos es nuestro compromiso. Así, entre dichos y desdichos, entre anuncios y rectificaciones del presidente de la República y sus ministros, se han cumplido los 100 días de gobierno de Pedro Castillo al mando del Ejecutivo. Para algunos analistas son 100 días sin que este gobierno haya demostrado tener brújula, pues si bien este tiempo es corto como para hacer un balance general de las políticas de gobierno, sin en cambio sirve para tener derroteros o ideas de por dónde va la gestión. Se han caracterizado este periodo, ¿no?, por la ausencia de un norte bien definido sobre las políticas más importantes que el gobierno le plantea al país. Ha habido mucho desorden, creo que ha habido estos mensajes contradictorios en muchos momentos, creo que ha habido una poca conciencia de los principales problemas que enfrenta el país y que han sido más bien desplazados por una agenda política. A las contradicciones entre el Ejecutivo se suma la confrontación con el Congreso, que inició a pocos días con la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros, uno de los hombres más cercanos a Vladimir Cerrón. Ancha de cabeza Boylicuna, Cancuna Draco, sí, juro. Guido Bellido al frente del primer acto causó, la verdad, un tiempo perdido digamos, en el tipo de decisiones que se tomaron, en los avances que se tuvo. Prendida la chispa de la confrontación, la primera crisis llegó a los pocos días con el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, y sus peculiares comentarios, no solo sobre Sendero Luminoso. Solo 19 días habían pasado desde su designación y Héctor Béjar renunció a su cargo como canciller de la República tras cuestionamientos sobre sus declaraciones en el 2020 en contra de la Marina de Guerra del Perú. Este fue uno de los primeros cambios en el gobierno de Pedro Castillo. Con Béjar fuera del gabinete, la oposición pedía la salida del exministro de Trabajo, Iber Maraví, por sus presuntos vínculos con Sendero Luminoso. Y aunque no se concretó, finalmente el Congreso dio el voto de confianza al gabinete Bellido, cuya presentación fue también para el recuerdo. Señora vicepresidenta y vicepresidentas, Chayarimone Moca, Chay Yachtan Chispa, Ñacares Yachtan Chispa su tinte. Premier, le agradecería, como se acordó con la mesa, por favor, se acordó con la mesa que usted lo iba a traducir. Le agradecería que lo traduzca inmediatamente. Los conflictos en el gobierno empezaron a ser más constantes. Bellido pedía la renuncia de su nuevo canciller, Óscar Maurtua, luego de que el vicecanciller dijera a la prensa que el Perú no reconocía ninguna autoridad legítima en Venezuela. El Perú ha señalado que desde el 5 de enero en Venezuela no hay ninguna autoridad que podamos considerar legítima. Al que sí defendía era el ministro de Trabajo, Iber Maraví. Mientras el Congreso decidió interpelarlo y alistaba una censura, el ex premier daba un ultimátum, generando una inmediata reacción del Parlamento. Voy a acompañarlo y, de ser necesario, vamos a pedir cuestión de confianza. El presidente nos ha expresado, manifestado que no es el sentir de él en general de su gabinete. Finalmente, en el día 69, Pedro Castillo decide vacar a su presidente del Consejo de Ministros. Hemos aceptado la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte. Mirta Vázquez, paisana de Castillo, fue la convocada a la PCM. Sí, juro. Con ella varios cambios ministeriales que no fueron del agrado del ala radical de Perú Libre. Que la bancada de Perú Libre no respalda este gabinete. Porque consideramos que es una traición. Vladimir Cerrón anunciaba que desde Perú Libre no darían el voto de confianza y Castillo le respondió. Hoy está con un tuit, piensa que se cambia el país y así no es. El país se cambia trabajando. La oposición condicionó su voto de confianza al gabinete Vázquez a la renuncia del cuestionado ministro del Interior, Luis Barranzuela.
Así, entre el fuego cruzado y sin dar ninguna entrevista a la prensa o alguna declaración formal, Pedro Castillo llega a los 100 días en Palacio de Gobierno. Señor ministro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. El ministro del Interior, Luis Barranzuela, armó una fiesta. Pero lo que queda claro es que lo que sucedió en la casa del ministro del Interior estaba prohibido por donde se le mire. Tremenda bulla, tremenda bachanga. Sale el de plomo con la copa en la mano. Ustedes lo ven en la puerta, luego el ministro está detrás. Ya tenemos la renuncia del ministro del Interior y la respuesta también del presidente Castillo. Lo viste primero en Latina Noticias. 100 días, 2 gabinetes, 3 ministros del Interior. Vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, el señor Fernando Guamán, quien es también director del Centro de Investigación de Opinión Pública de la Universidad de Piura, quien veremos ahora mismo. Ahí está. Buenas tardes. ¿Cómo está, señor Guamán? ¿Cómo estás, Fátima? Encantado de estar contigo y compartir estos días que son muy propicios para el análisis con toda esta coyuntura política que estamos viviendo en el país. Bueno, si usted tuviera alguna palabra o frase con qué definir estos 100 días de la gestión de Pedro Castillo, ¿cuáles serían? Yo creo que la palabra clave es inestabilidad, no solamente en el ámbito de los hechos, sino también en el ámbito político y en el ámbito de la percepción. He escuchado con atención el análisis previo de Fernando Tuesta, el análisis de Santiago Gómez, ¿no? Y creo que hay un consenso respecto a cuáles son los problemas principales de este gobierno, pensando principalmente en el camino de recobrar la estabilidad tanto política, social y económica. Creo que nos enfrentamos los peruanos a un choque institucional que no terminó desde la segunda vuelta electoral. Las instituciones están en constante enfrentamiento y creo que eso será un punto clave a tomar en cuenta el día de hoy, si es que los congresistas deciden finalmente dar la confianza o no dar la confianza a este gabinete. Creo que ya con el nombramiento del señor Abelino Guillén, las piezas del ajedrez político se han reacomodado y creo que es muy probable que las decisiones vayan por la línea más de la aprobación. Me arriesgaría a decirlo en esos términos, porque la nueva figura política que ella, el señor Guillén, de alguna manera le quita peso a toda la polémica que había generado ya el anterior ministro del Interior. Algo real es que se habló mucho de la posibilidad, por ejemplo, tras la aprobación de Guido Bellido, de censurar ministro por ministro. Es lo que se criticaba o se decía que iba a ser la oposición. No hubo ninguna necesidad de esto. Al final de cuentas, las decisiones se fueron tomando porque la economía también golpea todavía muy fuerte a los peruanos, pero además, en algunos casos, los mismos ministros parece que están disparándose a los pies y en algunos casos también haciendo alusión al presidente de la República, como lo hacía en su momento Guido Bellido, en cada oportunidad que podía manifestarse, y hablaba también en quechua. Ahora, la pregunta es hasta cuándo puede tolerar el país y nuestra economía inestabilidad o el silencio del presidente. La inestabilidad latente, Fátima, la podemos encontrar en lo siguiente, que es: tenemos un presidente que da mensajes para todos los sectores, para los dos sectores más radicales por lo menos, porque un día puede estar a favor, digamos, del sector privado y de inversión, y el otro día puede mandar un tuit diciendo que está más por la línea de la nacionalización. Eso genera una falta de identidad, pero al mismo tiempo no genera una crisis general. O sea, quiero que se entienda, estamos como en un punto exacto en el cual no sabemos exactamente hacia qué lado de la balanza se va a inclinar el gobierno. Y esto es bastante peligroso porque de alguna manera la falta de identidad en el gobierno hace que tenga contentos por un lado a los radicales de derecha y tenga quietos a los que más o menos pueden todavía creer que tienen un comportamiento moderado. Pero esto un día, a la larga es insostenible. Pero un día los tiene. Es un día cada uno, dirá usted, porque así ocurrió el lunes pasado y finalmente el día siguiente se tuvo que desdecir, corregir. Luego entró también el ministro de Economía a interpretar la palabra del presidente de la República y luego no se sostiene. Y nuevamente, después de una serie de hechos, el dólar también ha incrementado
su valor, entonces no nos duró, digamos, la tranquilidad mucho tiempo. Por eso yo le preguntaba hasta cuándo esto es sostenible, porque hay también la sensación de que no hay un gobierno, sino que se va actuando según sobre la marcha, como las cosas van sucediendo. Mira, en política, Fernando Tuesta mencionó que la política es comunicación. Y estos indicios de inestabilidad política son originados por mensajes, son originados por la comunicación del presidente. Aquí tenemos dos posibilidades. O realmente estamos frente a un gobierno con muy poca identidad, o es que los mensajes están siendo pensados justamente para que la discusión política esté centrada en los temas de agenda que pone el gobierno, porque no hay que ser de un modo ingenuos para no pensar que cuando un premier en la mañana pide nacionalizar, en ese momento está cambiando toda la agenda política y la agenda mediática y la agenda de la preocupación de la gente. Tendríamos que pensar qué está ocurriendo mientras que todo el país está preocupado por estos temas. Cuando hay una digamos, inestabilidad latente, también habría que preguntarse qué tiempo se está ganando. Tenemos funcionarios que están siempre nombrados no a nivel de ministerio y viceministerio, tenemos ya cuestionamientos a nivel de salud, tenemos cuestionamientos a nivel de INDECOPI y tenemos funcionarios que están siendo nombrados no con las condiciones idóneas para el cargo y sin embargo no son el tema principal, porque los temas principales siguen estando originados por las declaraciones de quienes están en los primeros puestos de gobierno. Esto efectivamente, tú dices, es insostenible, es inestable, también nos lleva a una debilidad institucional, porque es muy probable, Fátima, que con el nombramiento del señor Guillén, si no se le da la confianza después de haber puesto al señor Guillén, porque el señor Guillén sí tiene la idoneidad que no tenía el anterior ministro del Interior, el antifujimorismo se pueda despertar. Porque el antifujimorismo sí que da el apoyo al señor Guillén. Y en ese sentido tendría el gobierno el pretexto perfecto para poder ponerle la chapa o el mote de obstruccionista al Congreso, que lo ha venido haciendo durante mucho tiempo. Entonces el Congreso tiene que jugar muy bien estas cartas políticas. Pero señor Guamán, a ver, el día de hoy es muy probable que el fujimorismo, donde ya dijeron no van a dar el voto de confianza, no es lo que tengo aquí anotado, pero también un sector de Perú Libre. Es decir, ellos van a votar juntos, ¿se da cuenta? La parte de la bancada oficialista votará conjuntamente con la bancada de oposición o parte de la oposición. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo esperaría, Fátima, un poco, porque no olvidemos que en las votaciones anteriores ya hemos tenido sorpresas. Hemos tenido sorpresas. Bueno, Acción Popular ha dicho que va a votar en bloque. A ver si esto pasa, porque no ha pasado antes. El partido del señor César Acuña tiene una votación, digamos, encabezada por lo que dice el presidente del partido, pero tenemos congresistas como el general Quiabra que no necesariamente votan. Ahí hay dos, ¿no? La señora Echaíz y Quiabra, que es muy probable que voten en contra, es probable, pero el resto de la bancada, la mayoría se inclina que votaría a favor, ¿no? Y en el grupo de Perú Libre, han dejado libertad de conciencia, con lo cual nos está generando también la posibilidad de que el cálculo no está completamente, digamos, predefinido. Y no olvidemos que los disidentes del señor Castillo dentro de su propia bancada son aquellos que están mucho más con el señor Cerrón, pero el señor Guillén ha sido parte del equipo técnico del señor Castillo, Guamán, por lo tanto no es nuevo. Solo para concluir, el futuro del señor Silva, quien además no parece sentirse para nada, digamos, culpable, si es que hay algo de que sentirse culpable por los audios, el audio de ayer que se ha difundido, ¿le parece que está yendo contra la necesaria reforma del transporte y qué se tiene que hacer en ese sentido? Sí, yo creo que en eso también tenemos consenso. La reforma del transporte implica no solamente dar, digamos, concesiones en todo sentido a los actuales transportistas, sino que tenemos que ver una reforma integral que no forma parte de un tema, digamos, de este gobierno, sino que es un tema que trasciende todas las tiendas políticas, sea de derecha o sea de izquierda. Creo que es, digamos, ya a nivel de opinión pública una necesidad, pero hay un, digamos, pequeño inconveniente que es lo siguiente, que probablemente esto sea parte de la discusión política, pero aún no forma parte de la agenda pública nacional. Esto recién ha salido, ¿no? Y hay que ver cómo los congresistas reaccionan frente a esta información. Es que también se ha paralizado o se ha puesto al menos en suspenso la posibilidad de la huelga
precisamente por lo que se ha conversado en esta reunión. Y porque no hay tiempo, y no hay tiempo para los descargos. Y además también se ha retirado a una funcionaria que hoy le dice a la República, oigan, yo recién me he enterado hoy que yo he renunciado. Entonces, bueno, a ver, va a traer de repente cola. Señor Huamán, muchas gracias por su tiempo. Fátima, encantado. A tus órdenes cuando gustes.